¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor, y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos ayudan a andar por este camino que termina en Dios. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial para seguir meditando estos temas del curso de espiritualidad y vida interior, el padre Rafael Rodríguez Morales, al que saludo. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Pues hemos estado meditando en días pasados sobre esas corrientes, pues, que pierden al hombre, esas tres grandes corrientes que pierden al hombre, y que dijimos están advertidos en 7 mandamientos. Vimos también las exigencias de la conversión, y vimos cómo quien concede la gracia de la conversión es Dios mismo. Él es el que llama, y más aún nos da las gracias necesarias para poder responder a esa conversión. Pero caminar hacia la conversión exige también ponerle cimientos. Un edificio, antes de construirse, se le pone el cimiento. Llega a decir San Agustín: ¿quieres levantar un edificio de virtud? Piensa primero en el cimiento de la humildad. Los edificios, antes de levantarse al cielo, se unen a la tierra. Igual, el que quiere levantar un edificio espiritual, un edificio de virtud, primero tiene que hundirse en el cimiento de la humildad. Yo a usted quiero preguntarle, padre Rafael, para iniciar con el desarrollo de este tema, ¿por qué la humildad es una virtud fundamental? Esto es de cimiento sobre el que se construye la vida espiritual. Se cuenta en la vida de San Antonio Abad que Dios le hizo ver el mundo sembrado de lazos que el demonio tenía preparado para hacer caer a los hombres. El santo, después de esta visión, quedó lleno de espanto y preguntó: Señor, ¿quién podrá escapar de tantos lazos? Y oyó una voz que le contestaba: Antonio, el que sea humilde, pues Dios da a los humildes la gracia necesaria, mientras los soberbios van cayendo en todas las trampas que el demonio les tiende. Mas a las personas humildes el demonio no se atreve a atacarlas. Pero, ¿qué es la humildad? Es la virtud de la humildad. Consiste en inclinarse delante de Dios y de todo lo que hay de Dios en las criaturas, dice el padre Garrigou Lagrange. En la práctica nos lleva a reconocer nuestra inferioridad, nuestra pequeñez e indigencia ante Dios. Los santos sienten una alegría muy grande en anodarse delante de Dios y en reconocer que solo es grande y que en comparación con la suya, todas las grandezas humanas están vacías y no son sino mentira. San Juan Crisóstomo también, diciendo que la humildad es guardiana de todas las virtudes y fundamento de la vida interior, dice: porque la soberbia fue la raíz y fuente de la maldad humana, contra ella pone el Señor la humildad como firme cimiento, porque una vez colocada esta debajo, todas las demás virtudes se edifican con solidez. Pero si esta no sirve de base, se destruye cuando se levanta, por bueno que sea. El Papa León XIII escribía también: nunca estaremos bastante convencidos de lo importante que es para los cristianos, especialmente para los sacerdotes, el esforzarse en practicar la humildad y el arrojar del espíritu toda presunción, toda vanidad, todo orgullo,
No hay que ahorrar esfuerzo ni fatiga para ser airosos en una empresa tan santa. Y como es cosa que no se puede lograr sin la gracia, hay que pedirlo constantemente sin cansarse nunca. ¿Cómo se consigue esa virtud? Para llegar a ser humildes, por la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios puede darnos la visión clara de nuestra propia condición y la conciencia de su grandeza que origina la humildad. Pues aquí está la clave entonces para hacer crecer ese edificio espiritual. Hay una definición por ahí también que dice que la humildad es una virtud fundamental y sobrenatural por la cual el hombre llega al conocimiento de sí mismo y por lo tanto a estimarse tal como realmente es y a desear una más completa sumisión a Dios. Cuando nos damos cuenta que todo lo que exhibimos, pues de Él viene, entonces ya no nos queda más remedio que sino reconocer nuestra nada, nuestra miseria, y entonces sí, todo lo atribuimos como venido de Él. Junto con la humildad, Padre Rafael, la fe es otro cimiento o fundamento sobre el que se construye la vida espiritual. ¿Por qué si no esta otra virtud teologal no se puede construir, como en el caso de la humildad, la vida espiritual? Sí, ingeniero. La fe es el tesoro más grande que tenemos y por eso hemos de poner todos los medios para conservarla y acrecentarla. También es lógico que la defendamos de todo aquello que le pueda hacer daño. Lecturas, especialmente en épocas en que los errores están más difundidos, espectáculos que ensucian el corazón, provocaciones de la sociedad de consumo, programas de televisión que pueden dañar este tesoro que hemos recibido. Pongamos los medios para una adecuada formación, tanto más sólida, cuanto más difíciles sean los ambientes y situaciones en los que se desarrolla nuestra vida. Procuremos rezar con atención el credo de la misa de los domingos y fiestas, haciendo una verdadera profesión de fe. En una época de confusión doctrinal, hay que velar con especial cuidado para no ceder en el contenido de nuestra fe, ni aun en lo más pequeño, porque dice, si se cede en cualquier punto del dogma católico, después será necesario ceder en otro y después en otro más, y así hasta que tales abdicaciones se convierten en algo normal y lícito. Y una vez que se ha metido la mano para rechazar el dogma pedazo a pedazo, ¿qué sucederá al final sino repudiarlo en su totalidad? Si guardamos la fe y la reflejamos en nuestra vida ordinaria, sabremos comunicarla a los demás. Daremos al mundo el mismo testimonio que dieron los primeros cristianos. Fueron fuertes como la roca ante dificultades inimaginables. Muchos de nuestros amigos, al ver que nuestra conducta es coherente con la fe que profesamos, se verán movidos por el testimonio sereno y firme y se acercarán a nuestro Señor. Pensemos un momento en nuestro trabajo y en nuestros compañeros, en nuestras amistades. Se nos reconoce como personas cuya conducta es coherente con su fe. ¿Nos falta audacia para hablar de Dios a nuestros amigos? ¿Nos sobran respetos humanos? ¿Cuidamos la fe de aquellos que de alguna forma el Señor ha puesto a nuestro cargo? Una consecuencia de la fe firme es el optimismo y la seguridad de que las cosas saldrán adelante. El poder de Dios está con nosotros y disipa todo posible temor. El que nos ha dado una vocación de santidad y una misión divina nos dará también la gracia para cumplirla. Bien, pues ahí se ve entonces por qué esa vida espiritual que queremos construir debe crecer sobre estos dos cimientos, la humildad y la fe. La humildad, ya nos lo explicó, va contra la raíz más honda de los pecados. Le da en la cabeza al ego, le da en la cabeza a don yo, que es el gran obstáculo de la vida espiritual. Y además dice la Escritura que es el principio de todo pecado, la soberbia.
y también nos acaba de explicar que la fe es fundamento porque es la que nos pone en contacto con lo divino, dándonos mayor seguridad que si viéramos. Eso inclusive llega a decirlo Santo Tomás de Aquino. Pues bien, sabemos que Dios nuestro Señor resiste al soberbio y que la humildad es como la llave, en cambio, que abre los tesoros de la gracia divina. Aunque parece obvia la respuesta, sí me gustaría que nos explicara por qué. El Señor dijo a una sierva suya: la soberbia es hija de Satanás, nacida del mismo ser y madre general de todos los vicios. A todos ellos los engendra y lleva en su seno. Todos llevan el germen de Satanás y la fisonomía parecido de su madre. De la soberbia se derivan como causa natural todo desorden en las operaciones del alma y aún materiales. Ella envenena los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud y santidad. Mucho hay en el mundo de esto, hija, y al despertar de estas pobres almas, tan vilmente seducidas y engañadas por la soberbia, es terrible y espantoso cuando ya no tiene remedio en la eternidad. Hay muchas clases de soberbia y es moneda de muchos cuños. No existe alma casi que no la lleve consigo en más o menos escala y de uno u otro colorido. Ella se esconde en los más ocultos pliegues del corazón y de tal manera que a no ser con la luz esplendorosa de la gracia jamás se le descubriera. Casi en la mayor parte de los actos de la vida se le encuentran, si con luz del Espíritu Santo se le busca. Se amolda, diré, con todos, estados, caracteres y puestos. De una manera se presenta con los grandes y de otra con los pequeños, con los pobres y con los ricos, con los malos y con los buenos, con los espirituales y con los mundanos. Lleva la soberbia por compañía inseparable a la impureza, al rencor, a la venganza, a la envidia, a la ira, a los celos, a la hipocresía, al orgullo, a la obstinación y a otros muchos, en más o menos escala, o más o menos solapados. Pero estos vicios principalmente forman su corte. Tiene otros vicios horribles también, aunque de segundo orden, que como satélites continuamente la siguen sin separársele jamás, como son la murmuración, el respeto humano, el amor propio, la vanagloria, la doblez, el engaño, la mentira, el egoísmo, la presunción, la astucia, la falsedad, la afectación y otros muchos forman este segundo cuadro que la soberbia vive y se recrea. Pero también dice el Señor a su sierva: la humildad es el cimiento y el fundamento de todas las virtudes, la sal y la vida de ellas, la tierra en donde todas se producen, el agua que las fertiliza y el sol que las hace crecer y producir. Sin la humildad no puede haber obediencia, pobreza, pureza que no caiga. No acostumbro dar a ningún alma estas joyas sin el sólido verdadero fundamento de la humildad, madre de todas ellas. La obediencia tiene muchos grados y todos los exijo de ti, pero no existe verdadera obediencia sin la humildad. La pobreza tampoco es efectiva o real sin humildad, mucho menos la espiritual perfecta que de ti exijo, y la pureza no se conserva sino se marchita y muere sin como invernadero entendí de la humildad, y como a planta tan delicada la guarda debajo de sus cristales. Ya ves, continuó el Señor, así como con fuego, que para regalar a tu alma obediencia y la pobreza, antes te regalé la humildad, y también, hija mía, he puesto en tu alma la santa pureza, virtud divina,
emanada del mismo Dios y la cual tú no lo entiendes. La humildad es la vida de todo acto puro, de todo movimiento santo del alma. Solo sobre ella arroja las perlas de sus dones el Espíritu Santo. Solo sobre ella edifica y forma su nido. Solo sobre ella trabaja en las almas y no descansa, sino que continuamente se les comunica hasta concluir por poseerlas. Donde ella no está, tampoco estoy yo. La pobreza y la obediencia tienen un color y un aroma muy parecidos que embalsaman cuando tocan y aquilatan los actos de la criatura hasta un punto que yo solo sé. Huelen a divino, las dos son muy amadas de mi corazón y de él nacidas. Pues muy clara, ¿verdad? La razón por la que resiste el Señor al soberbio y le abre su corazón de los tesoros al humilde. Estamos reflexionando sobre esa virtud fundamental que es la humildad. Decíamos que es fundamental porque por medio de ella el hombre llega al conocimiento de sí mismo y entonces al estimarse tal como realmente es, desea una más completa sumisión a Dios. Pero hay otra segunda razón y nos la explicó el padre Rafael, por la que es fundamental también porque es como la llave que abre los tesoros de la gracia divina. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, verso 34, a los humildes les da la gracia. Y comentando San Agustín, el Salmo 112, entre paréntesis 113, que dice, alto es el Señor es excelso, y ve todas las cosas humildes en el cielo y en la tierra. Y San Agustín comentando este salmo, dice, qué cosa tan extraña. Alto es el Señor, es excelso es el Señor, pero si te elevas, te alejas de Él. Si te abajas, te acercas a Él. Y decía hace un momento el padre Rafael, si alguien tuviera todas las virtudes, pero le faltara la humildad, lo que no es posible, construir las demás virtudes faltándole humildad, pero por imposible que fuera, en el supuesto que esto se pudiera, todas aquellas virtudes se vendrían al suelo como esos castillos de naipes que hacen los niños jugando, que al menor soplo del viento se caen. Pues igual, las virtudes que no llevan la humildad no tienen sustento. Pues cuando la justicia de Dios se cierne de manera terrible sobre el pecador que ha cometido toda clase de crímenes, si éste hace un verdadero acto de humildad, la justicia se transforma en misericordia cambiando su situación. O sea, como que el humilde, hablando, claro está, alegóricamente, metafóricamente, como que le roba el corazón a Dios. Llega a decir San Lucas en el capítulo 1, versos 46 al 55, porque miró la humildad de su esclava, por eso la tendrán por dichosa todas las generaciones. Pues en bien es una virtud que el Señor ama y Él mismo practicó. Por ejemplo, nos dice San Pablo que Jesús nos dio lecciones de humildad toda su vida, empezando con el anonadamiento, anonadarse, renunciarse a sí mismo, lo dice en otra carta, él siendo de naturaleza divina, no reclamó para sí semejante derecho, sino que se hizo uno igual a todos, semejante a todos menos en el pecado, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre Rafael, ¿de qué otros ejemplos de humildad de la vida de Jesús nos pudiera hablar para que imitemos en nuestras vidas estas enseñanzas? Podemos decir que toda la vida de Cristo
desde su nacimiento en el pesebre hasta su muerte en la cruz, fue un acto continuo de humildad. Pero hay algunos pasajes en que él expresamente expresa su humildad en un servicio total, absoluto y universal para todos sus hijos. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, que yo los aliviaré. El Papa Pablo VI, comentando estas palabras de humildad y servicio de Jesús, dice: Jesús dice ahora y siempre: venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Efectivamente, Jesús está en una actitud de invitación, de conocimiento y de compasión por nosotros. Es más, de ofrecimiento, de promesa, de amistad, de bondad, de remedio a nuestros males, de confortador y todavía más de alimento, de pan, fuente de energía y de vida. A los apóstoles les enseñó a servir, a ser humildes. Quien entre vosotros quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Quien entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos. El gran servicio de la redención, fruto de su humildad. ¿Cómo es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? He aquí que viene tu Rey montado con mansedumbre sobre un asno. Después, en el juicio de Pilato, guarda silencio con humildad y acepta la sentencia de muerte. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas alegan contra ti? Y no le respondió pregunta alguna, de tal manera que el procurador quedó admirado en extremo. También en San Juan dice: todo lo que me ha dado el Padre vendrá a mí. No le echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Pero sobre todo, ingeniero, en la pasión de Cristo aprendemos a ser humildes, meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, considerando su grandeza ante tanta humillación, al dejar de ser como cordero llevado al matadero. En la Eucaristía, su humildad en la Sagrada Eucaristía, donde espera que vayamos a verlo, a hablarle, dispuesto a ser recibido por quienes se acercan a recibirle también en la comunión, su paciencia ante tantas ofensas. El Santísimo Sacramento que tenemos en todos los lugares de nuestras capillas, de las iglesias en el mundo, Él está ahí, silencio, callado, humilde, atento a que nosotros vayamos a adorarle, a amarle, a contarle nuestras cosas y a decirle que le queremos mucho. Pues sí, efectivamente, ahí en el sagrario nos da cátedra de humildad. Ahí en un pedazo de pan espera silencioso, escondido e indefenso. Indefenso sí, porque se llegan a profanar con intención de hacerlo Eucaristías consagradas en rito satánico, porque se llega a comulgar sacrílegamente. Y ahí, en ese lecho que es el sagrario, un lecho humilde y a veces sucio, cambia por amor a los hombres su morada celeste. El amor necesita humildad, la soberbia es su enemiga. Hay un escritor que me gusta mucho leer, que es el arzobispo primado de México, Luis María Martínez. Pues él habla, por ejemplo, dice: ya la encarnación es un prodigio sublime de humildad, pues se anonadó, se renunció. Dice también, cuando nació en un pesebre,
que es morada de bestias. Los humanos, dice, cuando nacemos en un hogar pobre, humilde, pero finalmente con notas humanas. Humilde y todo, pero es un hogar humano. Sin embargo, él nació donde moraban las bestias, donde pasen las bestias, donde comen y abrevan las bestias. Eso escogió por hogar para nacer, y por cuna tuvo ese pesebre donde son alimentadas las bestias. Y dice, cuando lo persigue Herodes, se salva huyendo y escondiéndose como los débiles. Estaba desprovisto de su realeza divina, donde las legiones angelicales puestas a su servicio hubieran garantizado que la persecución de Herodes no tuviera ningún éxito. No, ahí corría protegido solo, confiando en la inteligencia de su padre y de su madre. Los 30 primeros años de su vida los pasó oculto, silencioso, de una manera desconcertante, como un obrero de manos encallecidas, ahí recibiendo las órdenes de su padre putativo José. Y hasta en los milagros curó a un ciego haciendo lodo con su saliva y llora antes de resucitar a Lázaro. Las lágrimas son símbolo de fragilidad y miseria, y él no las ocultó. Y hasta la transfiguración hablaba con Moisés y Elías sobre las ignominias de su pasión. O sea, en su momento más glorioso, aprovechaba para hablar de las incidencias de su pasión. Pues en fin, qué muestras de humildad. Estamos revisando la virtud de la humildad y hemos estado viendo esas lecciones magistrales que nos dio nuestro Señor cuando asumió la naturaleza humana. Hay que recordar que Él vino a 3 cosas. Una, a reparar el honor ofendido de su Padre sobre todas las cosas. Y dice la Escritura que cuando todos los enemigos sean puestos bajo sus pies y el último de los enemigos a vencer sea la muerte, o sea el día de la resurrección, Él mismo se va a someter en obediencia al Padre para que el Padre sea todo en todos. En segundo lugar, vino a redimirnos, y en tercer lugar, a enseñarnos a vivir dentro de esa naturaleza que Él asumió humana. Pues bien, aquí nos dio lecciones magistrales de humildad durante toda su vida. Quiero preguntarle, Padre Rafael, sabemos bien pues que la Santísima Virgen María es la criatura que más fielmente reproduce el rostro de su Hijo Jesús. ¿Qué nos puede hablar sobre la humildad que ella practicó durante toda su vida? San Alfonso María de Ligorio nos habla de la humildad de la Virgen María. Como venimos diciendo, fundamento y guarda de todas las virtudes, llaman los santos a la humildad, porque sin ella no hay en alma ninguna virtud, porque todas las posea. Todas faltarán al punto que la humildad sea ausente y le falte. Así como al contrario tan solo es que Dios estima la santa humildad, que donde quiera que la ve, ahí corre al instante a complacerse con ella. ¿En qué actos especialmente se manifestó la Virgen humilde? Especificando ahora los diversos actos de tan preciosa virtud, primero, en sentir el humilde bajamente de sí. Y María tuvo siempre de sí misma tan bajo concepto que a nada se prefirió jamás. Otro de los actos de esta virtud es tener ocultos los dones celestiales, y así vemos que María quiso ocultar a su santo esposo el misterio de su divina maternidad, aunque parecía necesario que se lo descubriese, a lo menos para librarle de entrar en sospechas contra su honestidad cuando la viese encinta,
cosa que realmente puso en gran confusión al santo patriarca, no pudiendo por una parte dudar de lo que sus mismos ojos veían, ni acertando por otra dar ninguna culpa a doncella tan querida y tan pura, tanto que si por orden de Dios no le hubiese revelado un ángel aquel soberano misterio, determinado estaba ya a dejarla y separarse de ella. Otro de los actos del verdadero humilde es no querer las alabanzas que se le dan, sino referirlas todas a Dios, como hizo María cuando a los elogios que le daba el arcángel San Gabriel quedó tan turbada, y cuando su prima Isabel la ensalzó tanto, llamándola bendita entre todas las mujeres, bienaventurada en haber dado crédito a las palabras del Señor, y admirándose grandemente de que siendo ya madre del mismo Dios, hubiese venido en persona a visitarla. De todas estas cosas, atribuyó todo el honor al Altísimo, respondiendo con aquel cántico divino del Magnificat, como si claramente hubiera dicho: Isabel, tú me alabas a mí, pero yo alabo al Señor, a quien solamente se debe la alabanza y la gloria. Tú te admiras de que venga yo a ti, y yo admiro la divina bondad en quien solo se regocija mi espíritu. Tú me ensalzas por haber creído, yo ensalzo al Señor por haber mirado mi bajeza, levantándome de la nada. Oh, humildad verdadera, humildad dichosísima, esta fue la que nos trajo a Dios, nos libró de la muerte eterna y nos abrió los cielos. Pues la Santísima Virgen sin duda siempre estuvo sujeta en humildad, aceptando ese designio divino y siempre dando el fiat, que es la mejor demostración de esa humildad que tuvo que manifestar ella para reproducir fielmente, pues esa virtud que el mismo Señor nos manifestó. Bien, para terminar, pues recordamos también que una forma de practicar la humildad, pues es soportar nuestras propias miserias, ¿verdad, Padre? O sea que cuando hacemos un propósito para santificarnos, para ir por el camino de la perfección, y luego caemos en faltas, nos desalentamos, y en el fondo está la soberbia. Pues había que preguntar, si te desesperas o te desalientas, es porque te tenías en mucho. Pues ¿qué esperabas? El limón da limones, y nuestra naturaleza caído da pecado. Hay que ser humildes y saber que es por el Señor que podemos seguir avanzando a la santidad, pero no por nosotros mismos. Claro que se exige una respuesta humana, pero el que hace lo que puede, hace lo que debe.